Gobernador Ricardo Vázquez gana oficialmente 16 millones de pesos al mes administrando la región más pobre del Cauca. Pero Gustavo Petro acababa de descubrir que era propietario de 7 jets privados valuados en 45 millones de dólares en aeropuertos de 5 países. ¿Cómo explica un gobernador regional una flota aérea más cara que el presupuesto anual de su propia región? La respuesta destruiría el esquema de corrupción aérea más sofisticado de América Latina, revelado completamente por imágenes satelitales que documentaron cada aeronave, cada vuelo secreto, cada mentira de los últimos 6 años. Porque mientras Vázquez predicaba austeridad y mendigaba recursos en Bogotá, volaba secretamente en jets que individualmente costaban más que el salario de 500 maestros caucanos juntos. Ricardo Vázquez había perfeccionado el arte de la pobreza performativa durante 6 años como gobernador del Cauca. Llegaba a eventos públicos en un Toyota Prado blanco del Parque Automotor Oficial. Vivía en la casa de huéspedes de la gobernación por austeridad presupuestal. Y sus únicos viajes conocidos eran las giras de gestión de recursos a Bogotá en vuelos comerciales de Avianca. Cada año, puntualmente, presentaba sus declaraciones de patrimonio ante la Contraloría, ingresos por 16 millones de pesos mensuales como gobernador del Cauca, un apartamento de 180 millones de pesos en Popayán, un vehículo Toyota Corolla de 95 millones y ahorros por 105 millones de pesos en cuentas bancarias locales. Patrimonio total declarado 380 millones de pesos, aproximadamente $95,000. En una región tan golpeada por la pobreza, los funcionarios no podemos darnos lujos, había declarado en su última rendición de cuentas. Cada peso debe ir a educación, salud y desarrollo rural. Vázquez había cultivado esa imagen meticulosamente. Caminaba por las calles de Popayán saludando a comerciantes, almorzaba en restaurantes populares del centro, usaba el mismo traje gris durante múltiples apariciones públicas y rechazaba públicamente cualquier protocolo que implicara gastos adicionales. Su oficina en la gobernación era un modelo de austeridad. Escritorio de madera sencillo, sillas de plástico para visitantes, aire acondicionado apagado la mayor parte del tiempo. Incluso había eliminado el servicio de café para funcionarios como ejemplo de recorte de gastos innecesarios. Pero lo que Ricardo Vázquez no sabía era que desde hacía 8 meses, el presidente Gustavo Petro había estado recibiendo reportes de inteligencia satelital que ponían en duda la coherencia entre su estilo de vida público y ciertos movimientos financieros detectados por algoritmos de análisis internacional. Todo había comenzado con una alerta del sistema Sarlaft en enero de 2024. Transferencias por valor de 47 millones de dólares desde empresas contratistas del Cauca hacia cuentas en paraísos fiscales habían activado protocolos automáticos de investigación. Lo extraño no era solo la cantidad, sino la secuencia. Cada transferencia era seguida inmediatamente por compras de aeronaves de lujo en diferentes países. Miami International Airport, Gulfstream G650, matrícula N847R, valorado en 8.2 millones de dólares. Aeropuerto Internacional de Panamá, Bombardier Global 750, matrícula HP284, valorado en 7.8 millones de dólares. Madrid Barajas, Cessna Citation X, matrícula ECMRC, valorado en 6.1 millones de dólares. Aeropuerto de Zúrich, Embraer Legacy 650, matrícula HBRCB, valorado en 5.9 millones de dólares. Aeropuerto Internacional de México, Hawker 4000, matrícula XARCT, valorado en 5.2 millones de dólares. Caracas, Learjet 75, matrícula YB 847, valorado en 4.8 millones de dólares. Quito, King R 350, matrícula HCCVR, valorado en 3.1 millones de dólares. Valor total, 41.1 millones de dólares en aeronaves. Sumando costos operativos, hangar, mantenimientos, seguros y tripulación, 45 millones de dólares totales.
Todas las aeronaves estaban registradas bajo empresas diferentes en paraísos fiscales, pero los análisis de beneficiario real revelaban el mismo nombre en todas: Ricardo Vázquez Silva. «Es imposible», había murmurado el analista de inteligencia financiera cuando confirmó los datos. «Un gobernador regional no puede tener una flota aérea más grande que muchas empresas multinacionales». Pero las imágenes satelitales no mentían. Durante 6 meses, el sistema de vigilancia espacial había documentado cada movimiento de los jets de Vázquez, revelando patrones que confirmaban no solo su propiedad, sino su uso activo en operaciones de lavado de dinero. Vázquez utilizaba los jets para una ruta específica y sistemática: Miami, Panamá, Zúrich, Madrid, México, Colombia, completando el circuito cada 15 días exactos. Los satélites habían documentado 34 viajes completos en esta ruta durante 8 meses. Más inquietante aún, las imágenes de alta resolución mostraban a Vázquez cargando y descargando personalmente maletines metálicos en cada parada, siguiendo protocolos que solo alguien entrenado en transporte de dinero físico podría ejecutar con tal precisión. Mientras tanto, en Popayán, Vázquez continuaba su teatro de austeridad. La misma semana que había volado a Zúrich para depositar $3.2 millones en efectivo, había cancelado el presupuesto para reparar 47 escuelas rurales por crisis fiscal departamental. La contradicción era obscena. Gastaba más en combustible para un solo viaje en jet privado que lo que necesitaba para reparar 3 escuelas rurales completas. El sistema de vigilancia satelital que había expuesto a Vázquez representaba la tecnología más avanzada que Colombia había adquirido para combatir la corrupción transnacional. Desde 500 kilómetros de altura, los satélites podían rastrear movimientos de aeronaves con precisión milimétrica, identificar matrículas, documentar transferencias de equipaje e incluso detectar transacciones de dinero físico en plataformas aeroportuarias. La operación específica contra Vázquez había comenzado el 15 de marzo cuando algoritmos de inteligencia artificial detectaron la correlación entre transferencias financieras anómalas desde el Cauca y compras inmediatas de aeronaves de lujo en 5 países diferentes. No es normal que $47 millones salgan de una región donde el 67% de la población vive en pobreza extrema, había observado el coronel encargado del análisis satelital. Y menos normal que ese dinero se use para comprar jets privados distribuidos estratégicamente en paraísos fiscales. Durante 8 meses, el seguimiento satelital había documentado cada vuelo de Vázquez con precisión cinematográfica. Las imágenes eran tan claras que se podía ver al gobernador descendiendo de su Gulfstream en Miami, cargando personalmente maletines metálicos, reuniéndose con individuos no identificados en hangares privados y posteriormente volando hacia su siguiente destino. Las coordenadas GPS de cada vuelo estaban registradas con exactitud militar. El 23 de abril, mientras Vázquez reportaba oficialmente estar atendiendo emergencia social en Timbío, las imágenes satelitales lo mostraban aterrizando en Panamá para una reunión de 47 minutos con representantes de bancos offshore. El 7 de mayo, mientras declaraba públicamente que no tenía recursos para reparar la carretera Popayán-Timbío, había volado a Zúrich en su Embraer Legacy para depositar $3.2 millones en efectivo en cuentas numeradas del Credit Suisse. El 18 de mayo, el mismo día que negó aumento salarial a maestros rurales por austeridad presupuestal, había utilizado su Citation X para trasladar $2.8 millones desde Madrid hacia cuentas en Liechtenstein. Cada vuelo de lujo coincidía exactamente con una negativa de gasto social en el Cauca. Era como si financiara su estilo de vida millonario, negándole recursos directamente a los más pobres de su región. La evidencia más devastadora había llegado el 2 de junio, cuando Vázquez había cometido el error que sellaría su destino. Ese día, mientras volaba en su Gulfstream desde Miami hacia Panamá transportando lo que las imágenes satelitales sugerían era el mayor cargamento de efectivo de todos sus viajes, había recibido una llamada que los sistemas de intercepción legal habían grabado completamente. «Ricardo, necesitamos acelerar las transferencias», decía una voz masculina no identificada. «Los contratos de infraestructura del próximo semestre ya están adjudicados. Son $380 millones adicionales que podemos procesar».
Perfecto, había respondido Vázquez desde 11.000 metros de altura. Pero necesito que los pagos se fraccionen como siempre, no más de 50 millones por empresa y todas las comisiones van directo a las cuentas de Panamá. Y el jet nuevo que querías para la ruta europea ya está en proceso, un Falcon 7X en Ginebra. Lo necesito operativo antes de agosto porque la temporada alta de depósitos suizos comienza en septiembre. La grabación probaba que Vázquez no solo lavaba dinero de contratos pasados, sino que planificaba esquemas futuros y expansión de su flota aérea mientras volaba en jets comprados con dinero robado al pueblo caucano. Cuando Petro escuchó esa grabación, su decisión fue inmediata. Vamos a confrontarlo públicamente con toda la evidencia satelital. Colombia entera va a ver cómo un gobernador que predica pobreza vive como magnate aeronáutico. La convocatoria llegó un viernes a las oficinas de la Gobernación del Cauca, redactada con la formalidad rutinaria que Vázquez había visto cientos de veces. El presidente solicita reunión urgente para evaluar solicitud presupuestal adicional para desarrollo social del Cauca. Casa de Nariño, sala de prensa principal, lunes 14 horas. Transmisión nacional para transparencia en asignación de recursos públicos. Vázquez no solo no sospechó nada, se sintió triunfante. Durante meses había estado presionando por una reunión presidencial de alto nivel para solicitar 500 millones de pesos adicionales para proyectos de desarrollo social urgente. Finalmente, Petro reconoce las necesidades del Cauca, le comentó a su jefe de gabinete mientras organizaba las presentaciones que llevaría a Bogotá. Esta reunión podría cambiar el destino de nuestra región. Lo que Vázquez no sabía era que esa reunión había sido diseñada como una trampa satelital perfecta. Petro había elegido la sala de prensa principal porque su configuración técnica permitía proyectar imágenes de ultra alta resolución en pantallas gigantes visibles para todas las cámaras nacionales e internacionales. Había programado la transmisión en vivo porque quería que la exposición fuera irrefutable y pública. Y había estructurado la agenda para que Vázquez tuviera que justificar cada peso solicitado antes de ser confrontado con evidencia de sus jets. El lunes 17 de junio, Vázquez llegó a Bogotá en vuelo comercial Avianca, como siempre hacía públicamente, mientras su Gulfstream permanecía estratégicamente estacionado en Miami, fuera del radar mediático nacional. Arribó a Casa de Nariño a las 13:45, con la confianza del político regional que finalmente había conseguido la atención presidencial que merecía. Saludó efusivamente a los periodistas, comentó sobre la importancia histórica de esta reunión para el desarrollo caucano, y tomó su lugar en la mesa presidencial como había hecho en decenas de reuniones similares. Buenas tardes, Colombia, comenzó Petro dirigiéndose a las cámaras con la autoridad presidencial que había perfeccionado durante años de confrontaciones políticas. Hemos convocado esta reunión para evaluar con el gobernador Ricardo Vázquez la situación presupuestal del Cauca y su solicitud de recursos adicionales para proyectos sociales. Durante los primeros 20 minutos, la reunión procedió exactamente como Vázquez esperaba. Petro hizo preguntas técnicas sobre inversión social, Vázquez respondió con la pasión del administrador que conoce cada necesidad de su región y los periodistas tomaban notas sobre política presupuestal. Vázquez presentó cifras detalladas sobre desnutrición infantil, explicó la urgencia de reparar 73 escuelas rurales sin techo, describió proyectos de acueducto para 23 veredas sin agua potable y justificó cada peso solicitado con ejemplos concretos de familias que se beneficiarían. Presidente, concluyó Vázquez con genuina emoción, los 500 millones que solicitamos representan esperanza real para 89.000 caucanos que viven en condiciones de pobreza extrema. Era una presentación perfecta, técnica, emotiva, completamente convincente. Pero entonces Petro introdujo un tema que cambió por completo el ambiente de la sala. Gobernador, su presentación es muy convincente sobre las necesidades del Cauca, pero antes de asignar recursos adicionales necesito aclarar algunos aspectos sobre la gestión presupuestal actual. Por supuesto, presidente, nuestra administración ha sido modelo de transparencia fiscal. Me alegra escuchar eso. ¿Considera usted que su administración ha dado ejemplo de austeridad en el gasto público? Absolutamente, señor presidente. Hemos reducido gastos administrativos en 23%, eliminado contratos innecesarios, y yo personalmente vivo con extrema modestia para dar ejemplo. Petro sonrió, pero había algo en esa sonrisa que hizo que varios periodistas prestaran atención inmediata. Hablando de modestia, gobernador, ¿podría recordarnos su patrimonio oficialmente declarado?
380 millones de pesos, señor presidente. Un apartamento modesto, ahorras consistentes con mis años de servicio público y ningún activo de lujo. 380 millones de pesos, repitió Petro lentamente. Aproximadamente $95,000. Correcto. Petro abrió una carpeta roja que había mantenido cerrada durante toda la reunión. Era una carpeta con el escudo presidencial y la clasificación Vigilancia Satelital Confidencial. Gobernador, quiero mostrarle algunas imágenes que hemos obtenido de nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Satelital. En las pantallas gigantes de la sala de prensa apareció la primera imagen, una vista satelital de resolución extrema del Gulfstream G650 de Vázquez en la plataforma VIP del Miami International Airport, con fecha, hora y coordenadas GPS superpuestas. 15 de marzo, 14:30 horas, 25.7917 norte, 80.2906 W. El efecto en Vázquez fue inmediato aunque contenido. Su rostro mantuvo la compostura profesional, pero sus ojos se llenaron de una confusión que gradualmente se transformaba en horror creciente. ¿Reconoce esta aeronave?, preguntó Petro con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión creciente. Yo tendría que examinar más detenidamente. Hay muchos jets en Miami. Es un Gulfstream G650, matrícula N84RC, valorado en $8.2 millones, registrado a nombre de Cauca Development LLC, empresa de la cual usted es único propietario según registros de Delaware. La segunda imagen apareció. El Bombardier Global en Panamá. Su Bombardier Global 7500 en el Aeropuerto Internacional de Panamá, valorado en $7.8 millones. Tercera imagen, el Citation X en Madrid. Su Cessna Citation X en Madrid Barajas, $6.1 millones. Una tras otra, las imágenes satelitales revelaron los 7 jets de Vázquez, cada uno con su ubicación exacta, valor de mercado y documentación legal de propiedad proyectada en alta definición. Gobernador, anunció Petro mientras las cifras aparecían dramáticamente en pantalla, estas 7 aeronaves tienen un valor combinado de $45 millones. Eso representa un patrimonio 474 veces mayor que su declaración oficial. Vázquez había perdido completamente el color. Las cámaras nacionales capturaron cada segundo de su descomposición psicológica mientras miraba sus jets secretos expuestos desde el espacio para que todo Colombia pudiera ver la evidencia irrefutable. Pero lo más revelador, continuó Petro activando una animación satelital que había requerido semanas de procesamiento, son los patrones de vuelo que hemos documentado. La pantalla mostró una animación temporal fascinante que rastreaba los movimientos de los 7 jets durante 8 meses. La ruta era cristalina: Miami, Panamá, Zúrich, Madrid, México, Colombia, repetida cada 15 días como un reloj suizo de lavado de dinero. ¿Puede explicar por qué sus jets siguen esta ruta que coincide exactamente con las principales plazas de lavado de dinero internacional? Entonces Petro mostró la evidencia más devastadora. Un video satelital que mostraba a Vázquez descendiendo de su Gulfstream en Miami, cargando un maletín metálico con ayuda de 2 individuos y abordando nuevamente para dirigirse a Panamá. Este video fue capturado por nuestros satélites el 23 de abril, mientras usted reportaba oficialmente estar en Popayán atendiendo una emergencia social. Finalmente, Petro reprodujo la grabación interceptada donde Vázquez coordinaba esquemas futuros desde su jet privado, incluyendo la compra de un 8º jet para la ruta europea. Ricardo Vázquez, el gobernador que durante 6 años había predicado austeridad mientras construía secretamente una flota aérea multimillonaria, se quebró completamente ante las cámaras de televisión nacional. Necesito consultar con asesores legales, murmuró con una voz apenas audible. Gobernador, dijo Petro con autoridad presidencial completa, los satélites documentan cada vuelo, cada transferencia, cada mentira. Los colombianos merecen una explicación sobre cómo un funcionario que solicita dinero para escuelas tiene jets que cuestan más que el presupuesto educativo de su región.
Pero Vázquez ya no podía responder coherentemente. Se puso de pie tambaleándose, murmuró algo incomprensible sobre malentendidos técnicos y salió de la sala de prensa bajo la mirada de millones de colombianos que acababan de presenciar la exposición satelital más completa de corrupción gubernamental en la historia del país. La huida de Ricardo Vázquez de Casa de Nariño fue seguida en tiempo real por periodistas de 12 países. Las agencias internacionales, alertadas por la magnitud de la flota aérea expuesta, enviaron corresponsales para documentar el colapso del gobernador con más jets que muchas aerolíneas regionales, como lo bautizó CNN en español. Mientras Vázquez intentaba llegar a su hotel perseguido por decenas de periodistas, Petro continuaba su revelación en la sala de prensa, exponiendo información que convertiría el caso en el inicio de una purga nacional contra la corrupción regional. Lo que hemos mostrado sobre el gobernador Vázquez es parte de una investigación satelital más amplia sobre funcionarios regionales, continuó Petro dirigiéndose a las cámaras. En las pantallas aparecieron nuevas imágenes satelitales que dejaron sin palabras a los espectadores. No se trataba solo de jets, era un sistema completo de activos imposibles documentados, desde el espacio. Un alcalde de Nariño que poseía 3 yates de lujo en marinas de Florida, valorados en $23 millones. Una gobernadora de Córdoba, propietaria de 47 automóviles de lujo distribuidos en 5 países, incluyendo 12 Ferraris y 8 Lamborghinis. Un alcalde del Meta que había construido un complejo hotelero en las Bahamas valorado en $67 millones. En total, reveló Petro, hemos documentado mediante vigilancia satelital activos por valor de $847 millones que no pueden ser explicados por los ingresos oficiales de funcionarios regionales. Pero había algo aún más impactante en la investigación satelital. Vázquez no operaba solo. Sus jets formaban parte de una red aérea de lavado de dinero que conectaba a 23 funcionarios regionales. Los satélites habían documentado que múltiples funcionarios utilizaban rutas aéreas coordinadas, creando lo que los analistas denominaron la aerolínea de la corrupción. Alcaldes, gobernadores y directores regionales volando en jets privados, siguiendo rutas idénticas para mover dinero entre paraísos fiscales. Mientras Petro revelaba la magnitud de la red, Ricardo Vázquez había llegado a su hotel perseguido por multitudes de periodistas y ciudadanos caucanos que habían viajado específicamente para confrontar al gobernador que les había negado recursos mientras volaba en jets millonarios. Las imágenes mostraban a un hombre completamente destruido, traje empapado de sudor, rostro cenizo, manos temblorosas y una expresión de horror que había reemplazado toda la confianza mostrada horas antes. A las 18:47 del mismo día, agentes especializados de la Fiscalía llegaron al hotel con orden de captura por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, peculado agravado y asociación para delinquir. Simultáneamente, autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, Panamá, España, Suiza y México recibieron órdenes de inmovilización de las 7 aeronaves de Vázquez, basándose en evidencia satelital colombiana que probaba su uso en lavado de dinero internacional. Era la primera vez que imágenes satelitales de un país sudamericano activaban protocolos de incautación simultánea en 5 países diferentes. Las imágenes de Ricardo Vázquez siendo esposado en el lobby del hotel se convirtieron en símbolo global de cómo la tecnología satelital puede exponer y perseguir la corrupción sin importar dónde trate de esconderse. La operación satelital se extendió inmediatamente. Se ejecutaron 31 órdenes de captura contra funcionarios regionales cuyos activos imposibles habían sido documentados desde el espacio. En Cartagena, el alcalde fue arrestado abordando su yate para huir hacia aguas internacionales. En Medellín, la gobernadora fue capturada coordinando transferencia de 23 automóviles de lujo hacia otros países. En Villavicencio, el alcalde fue arrestado vendiendo desesperadamente su complejo hotelero bahamense. Al final del día, 28 funcionarios regionales estaban bajo custodia. Activos por $234 millones habían sido congelados en 12 países. Y Colombia había demostrado que la vigilancia satelital puede desmantelar redes de corrupción continentales.
Una semana después, Ricardo Vázquez, confrontado con evidencia satelital irrefutable y abandonado por todos sus aliados, aceptó colaborar con la justicia. Su confesión reveló detalles del sistema de corrupción aérea que superaron las expectativas investigativas. Comenzó con un contrato inflado de 50 millones de pesos, explicó ante fiscales especializados. Pero cuando descubrí lo fácil que era mover dinero usando jets privados sin alertar sistemas bancarios, el negocio creció exponencialmente. Vázquez describió cómo había creado 47 empresas fantasma que recibían contratos sobrevalorados y cómo utilizaba los jets para transportar físicamente las comisiones hacia paraísos fiscales donde el dinero era blanqueado. Los jets no eran lujo personal, eran herramientas de trabajo para mover dinero rápidamente entre países sin dejar rastro en sistemas financieros tradicionales. La confesión llevó a identificar 127 empresarios participantes en el sistema aéreo de sobornos y a revocar contratos regionales por 2.3 mil millones de pesos. 6 meses después del Día de los Satélites, Colombia había recuperado 89 millones de dólares en activos aéreos, implementado el primer sistema de vigilancia satelital anticorrupción de América Latina y estableció protocolos de cooperación internacional que se convirtieron en modelo continental. Los 7 jets de Ricardo Vázquez fueron subastados internacionalmente y el dinero obtenido financió la reparación de las 73 escuelas rurales del Cauca que él había abandonado mientras volaba en lujo millonario. En su declaración final antes de ser sentenciado a 22 años de prisión, Vázquez dijo: «Creí que podía volar más alto que los satélites. Las imágenes del presidente Petro me demostraron que en el siglo XXI no hay altura que proteja la corrupción de la justicia». La historia de Ricardo Vázquez se convirtió en caso de estudio mundial sobre cómo la tecnología satelital puede revolucionar la lucha contra la corrupción gubernamental. Y Gustavo Petro demostró que cuando un presidente tiene ojos en el espacio, ningún jet puede volar lo suficientemente alto para escapar de la justicia. ¿Crees que en tu país hay funcionarios con activos imposibles de explicar? Cuéntanos en los comentarios qué sospechas tienes sobre patrimonios que no cuadran con salarios públicos oficiales.